Hola, muy buenas tardes a todos. Agradeciéndole su presencia y sobre todo su cumplimiento para el inicio de estos diálogos. La verdad es que, como les decía yo en oportunidad anterior que nos reunimos, la finalidad es que hagamos unas jornadas académicas de intercambio de inquietudes y opiniones guiados por una persona experta en la materia, en este caso pues agradeciéndole profundamente al doctor Carlos Alberto Colmenares, cuya presentación sobra en este medio porque es de todos conocido su amplia trayectoria y saber que él fue uno de los que participó muy activamente en la producción de este Código General del Proceso a través del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Entonces, vamos a dar inicio porque el tiempo de ustedes, el del doctor y el de todos, pues es importante. Espero que le saquen el mayor provecho posible. Agradezco al doctor Gilberto Galvis, quien también nos está acompañando, vicepresidente de la Sala Civil. Le doy el pase de una vez al doctor Carlos Alberto para que él inicie con el planteamiento del tema. Es algo que se quiere desarrollar de manera muy informal para sacarle el mayor provecho posible. Gracias, doctora. En primer lugar, el agradecimiento al Tribunal Superior y a su señora Presidente, doctora Joana Carreño Navas, quien siempre se ha caracterizado precisamente por ser académica. Y esto es lo que se requiere, tener escenarios para poder participar de ese conocimiento permanente. De los roles del proceso civil, voy a hablar con ustedes de la estructura del proceso civil. Quiero primero un referente como para tener un panorama histórico en Colombia. En el año 1931 aparece un código que se llama Código Judicial, cuando el derecho procesal está tomando la importancia, encontrando su autonomía como tal, y se decía que era un derecho adjetivo. En el año 1970, y aparece en 1971, viene otro código, pero es de procedimiento, y se llama así, Código de Procedimiento. Y actualmente tenemos un código que se llama Código del Proceso. Quiero que ustedes, con toda la humildad, lo hice a nivel de maestría y luego de doctorado, saber qué es un proceso, o sea, para qué es un proceso y trabajar con el monitoreo. Lo primero que tenemos que tomar como referencia es qué es el código, o sea, sistemáticamente qué es ese código, para qué es ese código que se llama Código General del Proceso o Código del Proceso, que debería llamarse Código Social del Proceso, porque está a la par con todos los tratados y convenios internacionales. El maestro Jairo Parra, que ya no fue el que lo lideró. Quiero partir de lo siguiente. ¿Cuál es la estructura del proceso y qué es un proceso como tal? Quiero abrir un paréntesis con ustedes. Hice el estudio del proceso monitorio. Y cuando empecé a hablar del proceso monitorio, la primera conclusión que llegaba era que no era proceso monitorio. Y no era proceso monitorio porque eran partes y no puede haber procesos sin partes. Entonces, por eso apunté que era un procedimiento. Esto me llevó en otros países como Uruguay, trabajar como en España físicamente y como en México también, que México no tiene monitorio, preguntar qué es un proceso. Pues bien, cuando hablamos de un proceso desde el punto de vista del proceso jurisdiccional, hay una figura que es la figura más importante, que es la figura central, que es la figura del juez de la República, que tiene un rol. Es decir, estamos hablando del proceso jurisdiccional. Estamos hablando de un proceso de partes y la regla general es que todo proceso inicia con una demanda. Pero yo les quiero pedir un favor acá. No hay que confundir el proceso como fin con el procedimiento, que son dos cosas distintas. Y ese proceso está gobernado por unos principios. Quien tiene el deber de impulsar el proceso es el juez, porque tiene unos compromisos con la sociedad y con el mismo derecho y con la justicia como tal. Entonces vamos a leer el artículo 8º y vamos a tomar la referencia que la regla general es que todo proceso se inicia con demanda, no puede haber proceso sin demanda, para poder explicar que la demanda también como tal, y que el juez le corresponde el impulso del proceso. Artículo 8º del Código General del Proceso. Iniciación e impulso de los procesos. Los procesos solo podrán iniciarse a petición de partes, salvo los que la ley autoriza a promover de oficio.
Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya. Hay un medio de prueba, con todo respeto, que se le tiene fastidio, sobre todo en la forma en que nació. Pero depende, digamos, cuando se toma desde el punto de vista etimológico y como fin como tal, que es el juramento. Entonces hay una nueva corriente que dice, el juramento tiene que desaparecer. Lo que doy con ustedes es que los nuevos códigos se están cuidando de ese vocablo. Y entonces hablan de las posiciones. Y entonces por eso es que en muchos códigos se habla de admisión de hechos y que el juez no se puede meter con los hechos que admiten las partes. Entonces no utilizan el vocablo del juramento o que se juró como tal, sino de las posiciones de las partes, y ahora voy con ustedes porque hay unas normas especiales para ello. Entonces, cuando hablamos de posiciones, el problema no tiene sino dos posiciones como regla general, la parte demandante y la parte demandada. Otra que puede aparecer en el curso del proceso es la de los terceros, pero por ahora quiero que tengamos que cuando se exterioriza la parte demandante es una posición, es la posición del demandante, y cuando lo hace la parte contraria es la posición del demandado, se llaman posiciones de la parte. Entonces, hay unos deberes en el proceso, que son los deberes de lealtad, de buena fe, no obrar con temeridad. Vamos al artículo 78 para saber si las partes tienen deberes en el proceso. Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados. Primero, proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. Segundo, obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales. Tercero. No más, esos dos no más. Ahora les voy a pedir un favor. Vamos al artículo 2 del Código General de Proceso, que es un trinomio que más que hace parte del código, es la explicación de todos los códigos de Iberoamérica, que tiene que ver nada menos con un nuevo, digamos, un sistema como tal. Hay un trinomio actualmente en el sistema iberoamericano que se ha dado por la tutela efectiva. O sea, ¿sabes qué es la tutela efectiva? No el derroche de los procesos, para entender qué es el juez, el plazo razonable y el debido proceso. Eso es lo primero que tiene que tener en cuenta un juez de la República, saber que el proceso es un instrumento con un fin. Entonces, cuando sabemos qué es la tutela efectiva, pero ¿cómo es que se aplica la tutela efectiva? Entonces, doctora, artículo 2 del Código, por favor. Acceso a la justicia. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado. Entonces, para todos, como regla general, todo proceso se inicia con una demanda, cuyo sujeto que la venta se llama demandante y se formula frente a otro sujeto que se llama demandado. Cuando uno va etimológicamente qué es proceso, significa ir hacia adelante, pero la segunda acepción significa transcurso del tiempo. Cuando yo tomo la medida y llego acá, hay un año completo. Eso tiene el juez de la República respecto a lo que tiene que ver con el plazo razonable, que está en todos los tratados y convenios internacionales, porque la justicia demorada no es justicia como tal. Entonces, doctora, 121, por favor. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisuario de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a 6 meses, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal. Entonces, ahora viene lo siguiente. Ya sabemos que todo proceso inicia con una demanda y que termina con una sentencia y que la sentencia la profiere el juez. Voy simplemente a dos numerales, cuáles son los dos deberes, no los más importantes, sino que hacen parte del mismo código que se los lleva, artículo 42, numeral primero y numeral segundo. Así tiene que ver con el debido proceso, es decir, que el proceso sea célere, que sea rápido con la tutela efectiva. Diga, doctor. Son deberes del juez. Primero, dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal. Segundo, hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso usando los poderes que este código le otorga. Listo.
Entonces, el juez de la República, investido de jurisdicción, que sabemos que la jurisdicción es la única que permite el sello de la cosa juzgada, sabe que ese proceso es un instrumento que tiene una estructura. Entonces, no me voy a desgastar aquí ni a perder mucho tiempo. Desde 1931, como código, pero desde antes, desde 1857, los procesos que utilizan los hombres para juzgar han tenido esa estructura. Demanda, control por parte del juez si la admite, la inadmite o la rechaza. Notificación personal al demandado, oportunidad para contradicción, para que conteste o no conteste. Fase probatoria, alegatos y sentencia. A todos. Es regla general de Iberoamérica que no puede haber sentencia sin alegatos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en unas discusiones del código que si me piden sentencia anticipada, que se haga la audiencia, que no haga la audiencia. Entonces, primero tenemos que saber qué es un proceso. Con todo respeto, lo siguiente: no es lo mismo montarse en un carro para ir a Bogotá que montarse en un avión. O dos, cuando se va a hacer una torta, usted le cambia un ingrediente y se naturaliza todo. Lo mismo pasa con el proceso. ¿Qué proceso tenemos? Tenemos un nuevo proceso. Es un proceso oral, público y por audiencia. Y todos los actos, según la ley que es de orden público, tienen que ser orales y solamente se pueden desarrollar en audiencia. Solo es escrito si hay normas expresas que lo digan. Doctora, artículo 3 del Código. Proceso oral y por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. Es cuando uno mira, porque a veces no humanizamos, las normas de sanción del proceso, lo que es comunidades, es simplemente saber cómo se inicia un proceso y cómo termina. Pregunta: ¿a quién se le presenta una demanda? Al juez. ¿Y de qué tiene que ser investido? De jurisdicción y de competencia. Entonces, antiguamente los códigos decían: es causa de nulidad la falta de jurisdicción y la falta de competencia. Hoy en día no son causales de nulidad. Más adelante vamos a explicar por qué no son causales de nulidad. Pero si uno sigue mirando, no es otra cosa que la estructura del proceso, y vamos todos al artículo 133, numeral sexto, para que observen qué sucede cuando se omite la fase alegal. 136. 133, numeral sexto. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos. Sexto, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o discorrer su traslado. Entonces, a todos los invito a eso. Si puede haber sentencias sin alegatos. Voy a la norma que regula la audiencia, que no es el artículo 372 ni 373, es el artículo 107, que es la que tiene toda la columna vertebral. Y vamos al 107, numeral primero, inciso final. Audiencias y diligencias. Las audiencias y diligencias se sujetarán a las siguientes reglas. Inciso final. ¿Del numeral primero? Sí. Cuando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya deberá convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. Oídas las alegaciones, se dictará sentencia según las reglas generales. Entonces, conclusión. Con todo respeto, cuando uno va a misa, hay una fase precisa para recibir la hostia, pero no se la dan cuando llega usted a la iglesia. Lo mismo pasa con los procesos. Es decir, no hay alegatos sin una fase probatoria o unos alegatos de las partes, porque hay alegatos. O sea, los hechos son alegatos. Eso es lo que alegan las partes, hechos. Y lo que hay que verificar, pues, son hechos. Pero eso es una fase probatoria. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre un proceso monitorio y una estructura monitoria? Y les cuento eso a todos ustedes porque efectivamente es comprobado. Si el maestro Hernando David Echandía en 1970 se hubiera convencido de que esa denominación que se la propusieron a él era propia, todos hablaríamos en Colombia desde hace rato de los procesos de estructura monitoria. Resulta que cuando empiezo a hacer el trabajo de investigación y cuando llego a la conclusión, porque fui de los primeros en afirmarlo con artículos que se publicaron, posteriormente con un libro que se publicó, no es lo mismo un proceso monitorio que un proceso de estructura monitoria. Y voy a eso. Los procesos de estructura monitoria
no tienen fase de alegatos. Y quiero, por favor, y aquí es donde viene como el gran secreto, lo que significa que en todo proceso es un deber de las partes obrar con lealtad y con buena fe. Y que el objeto del proceso es la pretensión y que todo el que forme una pretensión la tiene que fundamentar en unos hechos, pero esos hechos tienen que ser legales. Es la parte contraria la que tiene que hacer la refutación y tiene la oportunidad de la contradicción respectiva. Hay unos procesos que el legislador parte de varios presupuestos, entre ellos, porque son las partes las únicas que pueden desvirtuar los hechos, nadie más. Entonces, cuando permiten que la posición de la parte, para no hablar de silencio, es la que implica la prosperidad de la pretensión, ese proceso de estructura monitoria, o sea, no es proceso monitorio. Y le voy a demostrar que hay una norma expresa en el código frente a la regla general de que todo proceso se inicia con una demanda, que viene la admisibilidad de la demanda, el traslado de la demanda, la fase probatoria, la fase de alegatos y sentencia. Es decir, no puede haber sentencia sin alegatos. Sin embargo, de acuerdo con la estructura monitoria, hay unos procesos en los cuales se permite, si hay disposición expresa, que se profiera sentencia sin las demás fases que todos conocemos. Por eso al monitorio se le llamó monitorio. O sea, ¿en qué consiste el monitorio? El silencio del demandado y que implica la prosperidad de las pretensiones. Vamos a hacer lo siguiente y observemos esto. Los jueces, mediante providencias que son autos y sentencias, la regla general es que las providencias tienen que estarlas en el curso de una audiencia. Sin embargo, hay norma expresa. Cuando no se aplica la audiencia, que es escrita, a que profieran un término la sentencia y en otro término del auto. Vamos al artículo 130, inciso final, para poder entender esto. ...120, inciso final. Términos para dictar las providencias judiciales por fuera de audiencia. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia, los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de 10 días y las sentencias en el de 40, contado desde que el expediente pasa al despacho para tal fin. No obstante, al final, cuando en disposición especial se autorice decidir de fondo por ausencia de oposición del demandado, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia respectiva. Es decir, para que un juez pueda dictar providencia respectiva se requiere no expresa. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando hice una investigación, dije, pero un momentico, ¿cuál proceso monitorio si es que nosotros tenemos monitorio? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre un proceso monitorio y una estructura monitoria? Porque aquí estamos llegando a eso, hay procesos de estructura monitoria. Procesos de estructura monitoria son aquellos donde la posición de la parte demandante, fundada en la buena fe y lealtad procesal, que por lo general el legislador le pide una vez que verifique los hechos, el silencio del demandado implica la prosperidad de la pretensión. Ese proceso se llama estructura monitoria en Iberoamérica. Distinta al proceso monitorio que tiene como finalidad la creación de un título ejecutivo con efecto de cosa juzgada con inversión del contradictorio, cierro comillas, Piero Calamandrei. Y por eso lo llamó monitorio, porque se parecía mucho a la estructura monitoria. ¿Qué viene acá? Vamos todos al artículo 379, que nos habla de la rendición de cuentas. Un requisito de la demanda desde 1931, pasamos a 1970, Código de Procedimiento Civil, y hoy Código General de Proceso, es que el demandante, como requisito de la demanda, bajo juramento, quítenle la palabra bajo juramento, porque es que eso la detesta hoy en día todo el mundo, que esos colombianos tienen que ir bajo juramento, porque tenemos una creencia distinta al juramento. Llamémoslo posición nomás, que es una posición. O sea, las partes que hacen posiciones, y entonces es el rol de la parte demandante y de la parte demandada. Entonces, vamos acá en este momento, ¿se entiende? Para retomar el 379, título, rendición. Listo. Entonces, no hay proceso de rendición provocada de cuentas.
Eso es lo que pretende el demandante. Lo que yo dije que el proceso es contencioso, que es declarativo, es de conocimiento, es otra cosa, y cómo va a terminar. En el numeral primero, le exige al demandante como requisito de la demanda que señale lo que él debe o lo que la deuda. Nosotros hablamos lectura en público. Rendición provocada de cuentas. En los procesos de rendición de cuentas, a petición del destinatario, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, el demandante deberá estimar en la demanda bajo juramento lo que se le adeude o considere deber. En este caso, no se aplicará la sanción del artículo 206. Es que es un juramento completamente distinto, pero en los demás códigos no se dice bajo la de juramento, dice posición del demandante o posición del demandado. Y así se va a modificar el código más adelante, quitarle esa palabra que dice que bajo juramento, que el juramento pues es un medio de prueba, listo. Aquí es una posición de parte, y así se llama posiciones de parte. Bien, por favor, vamos a hacer lo siguiente. No hay cosa más sencilla que una rendición de cuentas. Y en el 99% de los casos el juez la admite. Casi todos se guían por el maestro Fabio López Blanco. Es sencillísimo de elaborar. Porque el requisito dice el demandante me está debiendo 200 millones de pesos y cumple con ese requisito. Todos traen ese modelo. El juez admite la demanda, se notifica al demandado y el demandado guardó silencio. En ninguna parte utiliza la palabra juramento, que se considera que el silencio bajo juramento de la artículo 379, numeral 6. Si el demandado no presenta las cuentas en el término señalado, el juez, por medio de auto que no admite recurso y presta mérito ejecutivo, ordenará pagar lo estimado en la demanda. Es la falta de resistencia. Mire, voy a hacer lo siguiente con ustedes. Hay una norma espectacular que hoy en día ha dado, digamos, para que nazcan grupos de estudio, hablar sobre el silencio. ¿Qué es silencio? Otros hablar de la resistencia, otros sencillamente de las consecuencias de la ley, y otros dicen, no, ahí lo que hay es un allanamiento tácito. El allanamiento siempre tiene que ser expreso. Yo digo, no, ahí hay una confesión. Vamos a hacer lo siguiente. Hay una norma que la aplican todos los jueces de familia y que era caótico en Colombia. En los trabajos de investigación de la paternidad o la maternidad se paralizaban con la prueba científica de ADN. No había cómo practicarla y sobre todo por el costo que tiene la misma. Voy a hacer lo siguiente. Fruto de toda la jurisprudencia y de la doctrina a nivel nacional, se estableció y se convirtió en ley de la República. Pues, cuando le presenten la demanda, en el auto admisorio, es usted, desde ya. O sea, olvidémonos que es que las pruebas después de que notifique el demandado, no es usted el que me tiene que decretar la prueba de marcadores genéticos de ADN. Listo, entonces el juez admite la demanda y decreta las pruebas de marcadores genéticos de ADN. Hasta ahí ya sabemos que es un medio de prueba, pero que lo hizo el juez de manera anticipada porque el legislador lo invitó a eso. Y adviértele al demandado que si no se la practica, se le declara confeso. ¿Estamos de acuerdo todos? Es decir, tiene una consecuencia que le declara confeso, pero viene la más importante, de los trabajos de estructura monitoria, que son muchos los que hay. Artículo 386, número 4. Si el demandado no se opone a las pretensiones, el juez dictará sentencia inmediatamente. Es decir, lo que estamos hablando del artículo 120, inciso final, sin ir a practicar fase probatoria ni alegatos. ¿Cómo dice, doctora? Sobre todo el numeral primero y después pasamos al numeral tercero y al cuarto, salvo que el juez diga, no, momentico, filiación real. Así guarde silencio, yo voy a quitar la prueba científica. Pero la mayoría de jueces en Colombia no están haciendo eso. Están sentencias que no, el demandado, a él no a nadie le consta si es o no el padre. Y es después para una revisión posiblemente. Pero por ahora ahí tenemos una solución frente a un proceso de estructura de monitoría. Te los invito a todos para que humillemos el tema, que es un proceso de estructura monitoria. Es decir, la base es que todo proceso, la estructura es que todo proceso tiene mínimo 5 o 6 fases para llegar a la sentencia. La estructura monitoria tiene simplemente el verdadero rol del juez, porque es que ahora el juez tiene un rol completamente distinto al tradicional. Hoy en día me tiene que interpretar la demanda porque él es el garante. Es decir, que cuando un juez admita la demanda es porque le aplicó el control de legalidad, pero estrictamente hablando. Es decir, para asegurar la sentencia de fondo. Entonces ahora quiero que lleguemos, ¿qué es la sentencia anticipada y qué es la sentencia de fondo de acuerdo con la estructura del proceso? ¿Cómo dice, doctora? Artículo 386. Investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad.
En todos los procesos especiales de investigación e impugnación se aplicarán las siguientes reglas especiales. Primero, la demanda deberá contener todos los hechos causales y petición de pruebas en la forma y términos previstos en el artículo 82 de este Código. Tercero, no será necesaria la práctica de la prueba científica cuando el demandado no se oponga a las pretensiones, sin perjuicio de que el juez pueda decretar pruebas en el caso de impugnación de la filiación de menores. Cuarto, se dictará sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda en los siguientes casos. A. Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término legal sin perjuicio de lo previsto en el numeral tercero. Y B. Si practicada la prueba genética su resultado es favorable al demandante y la parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen oportunamente y en la forma prevista en este artículo. Listo, hasta ahí. Usted viene acá una experiencia que la comparto con ustedes. Cuando tomo primeramente todo el estudio de hace muchos años que inicié sobre el proceso monitorio, y cuando voy al Código de Uruguay, porque en Uruguay ellos se sienten orgullosos que son los primeros en América Latina en haber establecido el proceso monitorio y que contribuye a grandes cosas a las que estamos hablando hoy. Vaya, pregunte por estadísticas en Colombia. En materia de familia, ¿qué ventaja esa norma? Maravillosa. En un mes están saliendo los procesos de mes y medio. Antiguamente no, se paralizaban 15 años porque es que no se puede practicar la prueba, y si la prueba yo no puedo fallar. Entonces, por favor, es las ventajas de lo que significa un proceso de escritura monitoria bajo los postulados de que es un proceso jurisdiccional, cómo tienen que obrar las partes con lealtad y con buena fe y sin temeridad, y para qué está el juez, para que haga un examen de esa demanda desde un comienzo. Y entonces ya sabemos que pasó por el filtro del juez y que la posición del demandado, es decir, el silencio que él guarde, pero aquí no hablamos del silencio, la falta de resistencia a la pretensión, ¿ya? Implica una consecuencia, que es que se profiere inmediatamente una sentencia sin alegatos. Sí, exactamente, aquí está escrita. Es decir, vamos nuevamente al artículo 120, inciso final, título de la norma. Final. No obstante, cuando en disposición especial se autorice decidir de fondo por ausencia de oposición del demandado, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia respectiva. Pero se requiere norma expresa. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que cuando tomo los estudios de Uruguay, posteriormente voy a Uruguay, llego a una conclusión, que es la siguiente. Procesos de estructura monitoria, estoy hablando de Uruguay, artículo 354 del Código General de Proceso. Y el primer proceso de estructura monitoria es el ejecutivo. El demandante deberá apuntar junto con la demanda el documento que preste el mérito ejecutivo y contenga una obligación clara, artículo 422, antiguamente 488. Sí, son todos los códigos de América Latina. Así son los códigos de América Latina. Es decir, definen el título ejecutivo como tal. Entonces, ya tenía bien claro que yo no podía confundir el proceso ejecutivo, cuya relación sustancial es de crédito, acreedor, deudor, prestación, que es el objeto, con el proceso monitorio, que es la creación de un título ejecutivo con los procesos de estructura monitoria. Es decir, ya tenía un conocimiento previo de hacer unas caracterizaciones o unas categorías que las diferenciaban. Cuando voy a Uruguay, digo, pero ¿cómo así que el proceso ejecutivo es un proceso monitorio? Porque ellos lo llaman allá otros procesos monitorios. Segundo, me encuentro una norma, pero es que ustedes todas las que tomaban el Código de Uruguay con el Código de Procedimiento Civil colombiano, ¿ya? El caso de la entrega del traente. Quien presenta la demanda tiene que acompañar la correspondiente escritura pública que tenga la constancia de la entrega y si no va a necesitar juramento que no se hizo. Y el silencio del demandado tiene unas consecuencias. La última norma es la que tiene que ser con lo que ellos llaman desahucio, que nosotros llamamos lanzamiento y ahora llamar restitución de bien inmueble arrendado. Es cuando hubo la discusión y el maestro Hernando de Chandía no quiso que el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil se hubieran llamado procesos de estructura monitoria, sino simplemente abreviado. En Uruguay los llaman procesos de estructura monitoria. El primer proceso de estructura monitoria es idéntico que el ejecutivo en Colombia,
donde en el 90% de los casos, una vez se fue el profe demandante ejecutivo, el deudor no se opone, guarda silencio, y hoy en día se dicta es un auto. Ese es un proceso de estructura monitoria, y así se llama en Uruguay, proceso de estructura monitoria. Porque por estadística se concluyó que eran aquellos procesos donde el demandado no hacía ninguna resistencia a la pretensión del demandante y se parte del presupuesto que las partes obran con buena fe y lealtad procesal. Eso obedece a unos estudios estadísticos. Hoy con la restitución de bien inmueble arrendado, que hoy en día quedó más perfeccionada, que está en el artículo 384, le dice la ley al demandante, me aporta la existencia del contrato de arrendamiento con prueba documental suscrita por la arrendataria, o confesión de acuerdo con el artículo 184 o prueba testimonial sumaria, para yo admitir la demanda. Si está satisfecho la prueba de existencia del derecho, yo admito la demanda. Y notifico al demandado, y si el demandado no me resiste la pretensión, prosperan las pretensiones del demandante. Así quedó el artículo 384, numeral primero y numeral tercero, por favor. Restitución de inmueble arrendado. Cuando el arrendador demande para que el arrendatario lo restituya el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario o la confesión de esta hecha con interrogatorio de parte extraprocesal o prueba testimonial si quiera sumar. Numeral tercero, doctora. Ausencia de oposición a la demanda. Si el demandado no se opone en el término de traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. Entonces son muchos los procesos que la ausencia de oposición, de resistencia del demandado implica la prosperidad de las pretensiones sin que el juez se pueda oponer. Con los postulados entendiendo qué es un proceso y qué es una estructura. Esos son los procesos que llaman procesos de estructura monitoria. Es un proceso de estructura monitoria, más no es un proceso monitorio. Exactamente como para tener más o menos un referente. Entonces, sí, mi doctora. No, doctora, en el artículo, o sea, siempre ha sido, no, era abreviado, pero no, exactamente, o sea, requiere que se practique inclusive la inspección obligatoria, ¿no? Pero no le permite al juez. Pero no le permite al juez, es decir, no es estructura monitoria. O sea, estaba dentro de los abreviados antiguamente y es el primer caso de servidumbre como tal. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En lo que tiene que ver con el proceso propiamente dicho, en lo que tiene que ver con el incidente o con trámites especiales, hoy en día hay un trinomio que es supremamente interesante. Es decir, pida, fundamente y pruebe. Yo quiero que humanicemos esto y verá que eso resulta supremamente sencillo. Vamos primeramente como a los incidentes que siempre lo tenemos como un concepto que es un proceso dentro del proceso. Vamos al artículo 129 y ven cómo la doctrina logra llegar a la ley y está allí nomás. Usted va a presentar un incidente, pida, fundamente y pruebe. Mi doctora, ¿cómo dice el 129? Proposición, trámite y efecto de los incidentes. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretende hacer valer. Entonces voy nuevamente aquí a lo siguiente. Cuando hablamos del proceso jurisdiccional, la razón de ser del proceso jurisdiccional es la pretensión que es el objeto del proceso. Observemos lo que dice el artículo 129. Pida, fundamente y pruebe. Y así están todas las normas. Vamos al artículo 82, título de la norma, y los numerales cuarto, quinto y sexto. Requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Numeral cuarto. Lo que se pretenda, expresando con claridad, con precisión y claridad. Quinto. Los hechos que les sirvan de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Sexto. La petición de las pruebas que se pretende hacer valer con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste los aporte. Conclusión. Cuando hablamos de la regla general del proceso civil, tiene que contener una pretensión, unos hechos que le sirven de fundamento y también las pruebas.
Cuando uno mira la estructura del proceso y observa la demanda y le aplica cosas elementales, el artículo 186 va a saber lo siguiente, que lo que alegan las partes son hechos, que el juez tiene que estar atento a los hechos que alegan las partes para poderlo verificar y que las pruebas tienen una sola finalidad dentro del proceso. Vamos al artículo 168 del Código, que habla del rechazo de pruebas. Rechazo de plano. El juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Listo, entonces para poder hablar de pertinencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al artículo 42, numeral 4 del Código General del Proceso, que es un deber del juez. No es una facultad, es un deber en lo que tiene que ver con las pruebas y lo que tiene que ver con las alegaciones de las partes. Son deberes del juez, numeral 4, emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Listo, entonces regreso nuevamente. En todo proceso hay dos alegaciones, alegaciones iniciales y alegaciones finales. Las alegaciones finales son los hechos en que se fundamenta la pretensión y la excepción. El proceso civil tiene una estructura rígida y que somete al juez. Y vamos a hacer lo siguiente todos para poder que esto sea más agradable todavía. El juez está sometido a esa estructura. Es decir, con todo respeto, yo no puedo ir a comparar un carro o un automóvil con un avión. Ambos son vehículos, pero tienen estructura completamente distinta. Tienen unos fines completamente, es decir, que pueden llegar al mismo, pero el uno más rápido. Lo mismo pasa con los procesos. Cuando tengo bien claro qué es el proceso civil, cómo nace el proceso civil, cuál es el rol del juez dentro del proceso civil, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Con qué nace el proceso civil? Con la demanda. ¿Qué es la demanda? Un acto procesal. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de la demanda? Una pretensión fundamentada en unos hechos y unas pruebas que ya el propio legislador dice, todas me las aporta ya, salvo la inspección judicial. Si es prueba documental, ya, con la demanda. Si es prueba pericial, ya con la demanda. Es decir, por eso hoy en día entendemos que la sentencia anticipada, pero muy poco la están haciendo valer en Colombia, que tenemos una nueva estructura de proceso, se notifica al demandado y no juez dicta sentencia. El demandante ya sabe si está ganando el proceso o no está ganando, porque lo que se alegan son hechos, cuando entendemos que es un proceso por estructura. O sea, ¿cuál es el fin del proceso como tal? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se presenta la demanda. Primer filtro de la demanda. Hay dos principios acá que son esenciales. El proceso termina con sentencia y la sentencia es un acto jurisdiccional. El que profiere la sentencia es el juez y no puede haber proceso sin juez. Es decir, cuando hablamos del concepto de proceso jurisdiccional, están las partes y está el juez. Y hay un principio pilar de la sentencia que es la congruencia. Pero la congruencia lo ata a la posición de las partes. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que esto tenga hoy un ingrediente que efectivamente se está haciendo poco uso en Colombia, porque estamos todavía amarrados al Código de Procedimiento Civil. Dentro del proceso hay un rol por parte del juez. Primero, es el director del proceso. Se pretendió eliminar el auto omisorio y se debió eliminar el auto omisorio. El auto omisorio no debe existir, es un derroche. Para eso está el juez director del proceso. Es decir, entregue la demanda al demandado y para eso está el juez en un nuevo proceso por audiencias. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sin embargo, se mantuvo una norma que era para la audiencia inicial o la audiencia preliminar. Pero el referente en este momento es esto. Ubicamos dónde está el juez y dónde están las partes. Estar acá es una posición y estar allá es otra posición. Hay que tener bien claro quién es el demandante y quién es el demandado para saber cuál es la posición del demandante y la posición del demandado. Vamos al artículo 43. En cualquier estado del proceso, numeral tercero, ¿qué puede hacer el juez de la República distinto a lo que no puede hacer en el Código de Procedimiento Civil? Poderes de ordenación e instrucción. El juez tendrá las siguientes poderes de ordenación e instrucción. Numeral tercero. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten. ¿Qué le va a decidir? Y todavía hay demandas que son confusas completamente. Para eso usted no puede entrar en un derroche. No, es que no entiendo la demanda. Por favor, haga uso de ese mecanismo, porque tiene que haber tutela efectiva, no puede haber derroche de la actividad jurisdiccional. Entonces, esa es una norma que los invito a todos los jueces para que la apliquen. ¿Por qué?
porque así diga que ahora los jueces toman el control desde que admiten la demanda. Uno sabe, sobre todo los jueces municipales. Los jueces municipales en Colombia no tienen tiempo, porque están con todo el respeto, luego utilizan una vulgaridad que reventados en el país. En toda Colombia, en los 22 departamentos, se cometió una injusticia con los jueces municipales. No tienen la capacidad, de fuera le llegan tutelas, le llega todo lo que tiene que ver con la insolvencia que está tomando importancia en el país, y todo lo que se buscó. Los jueces municipales en todo el país están, y diga usted Bogotá, en las ciudades grandes, Barranquilla, Cali, exactamente se está hablando en este momento, y posiblemente tiene ya la primera reforma al Código General del Proceso. Pues bien, entonces vamos a hacer esto. En cualquier estado del proceso, el juez al demandante y al demandado les puede pedir aclaraciones sobre sus peticiones. ¿Y qué petición hace el demandante? Pues la pretensión. Es decir, no tiene una petición distinta. ¿Y cuál es la del demandado? La excepción. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde que se presenta la demanda, antiguamente lo hacía la doctrina. Hoy en día hay ley. Pues, un momento, me interpreta la demanda, pero con un fin, asegurar la sentencia de fondo. Entonces la pregunta es, ¿y qué es la sentencia de fondo? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se come? Entonces, por favor, vamos al artículo 42, numeral quinto. Numeral quinto. Ratificar por el medio más expedito posible la autenticidad. Artículo 42, numeral quinto. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos. Integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir de fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia. Desde que se presenta la demanda, con todo respeto, la demanda no es nada distinto que un proyecto de sentencia. Y el juez tiene que asegurar la sentencia desde que le presenta la demanda. Por eso, ¿quién ha notificado al demandado? Él puede insinuar, o cualquiera de las partes puede pedir la sentencia anticipada. Está listo para dictar sentencia anticipada. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva estructura en este momento. Vamos al artículo 372. Expresamente el numeral octavo, para poder encontrar en sí qué es la sentencia de fondo. Control de legalidad. El juez ejercerá el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear los vicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. Además, deberá verificar la integración del litisconsorcio necesario. Entonces, todos, el estudio de las sentencias de fondo en Colombia obedece a dos grandes maestros que tienen obra publicada. Por ejemplo, hay una que tiene más de 25 páginas, que es Beatriz Quintero, espectacular. Y fue, creo, de las primeras en Colombia de hablar del aseguramiento de la sentencia de fondo. Lo hizo el maestro Hernando Davis Echandía. Pero en el Código de Procedimiento Civil era casi que un imposible porque eran dos corrientes. Estaba la corriente de Carmen Luti y estaba la corriente de Quioenda. La de Hernando Morales, Quioenda, y la de Hernando Davis, Carmen Luti. En estos momentos este código fue liderado por el maestro Jairo Parra Quijano. Entonces nos vamos a ubicar en esto. ¿Qué es asegurar la sentencia de fondo? Beatriz Quintero dice, 3 son los requisitos para poder asegurar la sentencia de fondo. Primero, tener claro qué es la bilateralidad de la audiencia. Segundo, los presupuestos procesales, y 3, los presupuestos materiales. Vino posteriormente un estudio, y así lo venía sosteniendo el maestro Hernando Davis, y estos 3 instrumentos a los que me he referido los fueron unificados. Ese es el gran rol que tiene el juez de la República. Es decir, quien me tiene que asegurar la sentencia de fondo es el juez. ¿Y cuándo me la asegura? Desde que le presentan la demanda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pueden buscar toda la jurisprudencia y tratados internacionales que la bilateralidad de la audiencia hace referencia a la unificación de los principios de publicidad y de contradicción. Y viene el desarrollo allí y dice, ninguna providencia y ningún acto administrativo se pueden ejecutar si no tienen bilateralidad de la audiencia. Es decir, que haya publicidad y los conozcan para que nazca la oportunidad de poder controvertir. Esa es una regla general y lo consiguen en todos los tratados internacionales también. En todos los países, todas las cortes se pronuncian sobre la bilateralidad de la audiencia. Voy a cambiar de ejemplo. Cuando un juez admite la demanda,
ordenan notificar de manera personal al demandado. Cuando el demandado se notifica del auto admisorio, pues sencillamente se está cumpliendo con el principio de la bilateralidad de la audiencia. Hay publicidad y hay contradicción para que él pueda ejercer el derecho de defensa. El segundo es el que hace referencia a los presupuestos procesales. Aquí toda la doctrina de Iberoamérica es pacífica, no hay uno solo que uno conozca en un país que suponga. Si uno va con Eduardo J. Couture de Uruguay, va a Cipriano Gómez de México, a Hernando Davis de Colombia, Rodrigo Rivera Morales de Venezuela, absolutamente todos siguen a Oscar Bonboló. Los presupuestos probales son la jurisdicción, la competencia, la capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer al proceso y la demanda en forma. Oscar, el juez, cuando le presentan la demanda, lo primero que verifica es si él tiene jurisdicción y si él tiene competencia. Entonces viene aquí una explicación. ¿Por qué la falta de jurisdicción y competencia no son causales de nulidad? Sencillo, porque son presupuestos procesales y los presupuestos procesales son para asegurar las sentencias de fondo, no para derrochar el proceso. Vamos al artículo 133, numeral primero, y lo podemos confirmar, que la falta de jurisdicción y competencia no son causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos. Primero, cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Después de declarar, es decir, mientras que un juez no declare la falta de jurisdicción o competencia, no hay nulidad. Entonces, estos presupuestos probales, el control los tiene el juez, no las partes. Es decir, el demandado no tiene nada que ver, que alegue la falta de jurisdicción, no tiene nada que ver con el derecho de defensa, en nada. Admisorio, que sea el juez el que me controle el instrumento para juzgar, o sea, desde un comienzo, para poder asegurar la sentencia de fondo. Dicho de otra manera, cuando el juez va a dictar sentencia, con todo respeto, es que se interesa si tiene jurisdicción o no tiene competencia. O sea, lo ideal es que lo haga desde un comienzo, pero hay jueces que les interesa más la paz, la convivencia, la tutela efectiva que el propio formalismo. Y es posible que el mismo sabe que no tiene ni jurisdicción ni competencia, ¿listo? Y lleva a cabo una conciliación donde ambas partes salieron felices. ¿Qué se dañó? ¿A quién dañó? A nadie, en absoluto. Entonces, hay que entender qué es el proceso, cuál es la estructura del proceso y qué busca el proceso. Cuando hablamos de la capacidad de las partes, es la capacidad para ser parte, están en el artículo 53 y 54 del Código General del Proceso. Tienen capacidad para ser parte en un proceso solamente las personas naturales, las personas jurídicas y los patrimonios autónomos. Por estadísticas en Colombia, muchos procesos laborales se pierden por culpa del abogado de la parte demandante, demandando establecimientos de comercio. Y los establecimientos de comercio no tienen personalidad jurídica. Y llegan a la sentencia y apelan la sentencia, y cuando llegan a la segunda instancia, un momento, usted demandó un establecimiento de comercio, usted demandó una tienda, demandó una casa, eso no tiene personalidad jurídica. Entonces, en el artículo 53 dice quiénes tienen capacidad para ser parte. Capacidad para ser parte. Podrán ser parte en un proceso, primero, las personas naturales y jurídicas. Segundo, patrimonios autónomos. Tercero, el concebido para la defensa de sus derechos. Y cuarto, los demás que determine la ley. Listo. Entonces, el juez de la República, desde un comienzo, cuando se le presenta la demanda, hace el control de legalidad con un solo fin, asegurar la sentencia de fondo. Llegamos a los presupuestos materiales de la sentencia de fondo. Los presupuestos materiales es que el juez verifique en cualquier estado del proceso, por ejemplo, que no haya transacción. ¿Por qué toda transacción produce efecto de cosa juzgada? Si ya fue transigida, es decir, los intereses del proceso, ¿cómo vamos a proferir nuevamente sentencia? Si ya hubo conciliación entre las partes, ¿cómo vamos a proferir sentencia? Si hay cosa juzgada. En Colombia hubo un deroche de esta manera. ¿Por qué? Porque no se tenía bien claro cuáles eran los presupuestos materiales y a quién le correspondía. Resulta que estaba como excepción previa la cosa juzgada. Entonces decía, no, el demandado tenía que haberlo alegado como excepción previa. Y lo que no alegó como excepción previa le venció la oportunidad. Entonces se fue lo juzgado usted nuevamente, habiendo cosa juzgada.
A partir de 1991 esto cambió. Hoy en día ningún juez de la República, cuando hay cosas juzgadas, lo va a condenar a usted. Es decir, se abstiene de juzgarlo. Entonces estamos hablando de, es decir, lo que antiguamente la doctrina y la jurisprudencia venía llevando los presupuestos materiales de las sentencias de fondo, ¿listo? Desde que hubo la reforma con la ley 1395 del 2010, uno de ellos se logró traer, que era del maestro Hernando David Chandía. Cuando vino el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, se incorporaron 12 sesiones mixtas: la legitimación en la causa y la prescripción extintiva. Hago una aclaración: la prescripción extintiva no es presupuesto procesal ni es presupuesto material. Se insertó allí por economía procesal nomás. Pero si hay falta de legitimación, y voy a hacer lo siguiente: muchas veces el demandado alega como excepción de mérito a la falta de legitimación. O sea, la falta de legitimación no es ninguna excepción de mérito. La falta de legitimación es un presupuesto material de las sentencias de fondo. Cuando el juez llega a proferir sentencia, que es lo que tiene que hacer desde el primer momento cuando entra la demanda, es él tocarse y saber si él tiene jurisdicción y si tiene competencia. Saber si el demandante tiene capacidad para ser parte y capacidad para compensar el proceso. Es decir, que no requiere estar representado, y lo mismo mira con el demandado, y que esa demanda tenga los requisitos que exige la ley. Lo otro que hace es verificar que no aparezca ninguna transacción entre las partes o ninguna conciliación, ninguna caducidad, ni que efectivamente brille por ausencia la legitimación en la causa o el interés para obrar, o que haya pleito pendiente entre las mismas partes. Todo esto lo que tiene que verificar es lo que se llaman los presupuestos para proferir la sentencia de fondo. Entonces, cuando el artículo 372 del Código General del Proceso le dice al juez asegure la sentencia de fondo, es que el juez verifique mínimo que el demandante y el demandado se encuentran legitimados en el proceso. En todo proceso, siempre que se alegue la legitimación en la causa, prospera, en todo proceso. Salvo cuando la relación jurídica sustancial entre el demandante y el demandado sea posesión material o sea tenencia. Me explico. Si uno es un ejecutivo, es una letra de cambio entre acreedor y deudor, y se demandaron a quien no es deudor únicamente porque es el papá del deudor y es el que tiene plata, hay falta de legitimación y prospera. Pero si se inicia un reivindicatorio donde el demandante es el titular del derecho de dominio y el demandado se notifica y titula en rojo falta de legitimación a causa, y allega un contrato de arrendamiento, ¿listo? Pues de bulto y falta de legitimación en la causa. Pero aquí no termina el proceso por falta de legitimación a causa, sino que se aplica el llamamiento del poseedor o el llamamiento del tenedor. Por ejemplo, si se trata de una restitución de bien inmueble arrendado o de un comodato, y el arrendatario se notifica, o el comodatario, y alega, es que yo no soy el comodatario, es mi hermano, pues no hay problema, se convoca, se le llama, que es lo que dice el artículo 67, si no estoy mal, del Código General del Proceso. O sea, esta es la única excepción frente a la legitimación en la causa. Siempre en todos los casos prospera la falta de legitimación en la causa, salvo cuando haya que hacer uso del llamamiento del poseedor o el tenedor. Artículo 67. Llamamiento al poseedor o tenedor. El que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en el término de traslado de la demanda, con la indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio causa el demandante y una multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales. El juez ordenará notificar al poseedor designado. Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso, mediante auto que se notificará por estado, el juez ordenará correr traslado de la demanda al poseedor. Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá sus efectos respecto de éste y del poseedor por él designado. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa si la tenencia radica en otra persona.
Cuando en el expediente aparezca la prueba de que el verdadero poseedor o tenedor es persona diferente del demandado o del llamado, el juez de primera instancia de oficio ordenará su vinculación. En tal caso, el citado tendrá el mismo término del demandado para contestar la demanda. Listo. Ya sabemos que cuando se trata de posesión o se trata de tenencia, efectivamente lo que hay que hacer es el llamamiento del poseedor o el tenedor. En los demás casos sí prospera lo que se llama la legitimación en la causa. Aquí no estamos frente a un caso de legitimación en la causa, sino frente a un caso donde el juez tiene que hacer el respectivo llamamiento. Dicho de otra manera, esto es lo que la doctrina y la jurisprudencia llama aspecto formal del proceso. ¿Cuál es el aspecto formal del proceso? Que todo juez de la República tiene que verificar para que pueda proferir sentencia de fondo que estén satisfechos los presupuestos procesales, los presupuestos materiales y la bilateralidad de la audiencia. Esto es, que el demandado esté debidamente notificado o los que son partes demandadas estén debidamente notificados en el proceso. Por eso, cuando el proceso llega a la fase de la audiencia preliminar, el ejercicio que tiene que hacer el juez es, antes de señalar fecha para la audiencia, es saber si están todos los que tienen que estar. Por ejemplo, hay una norma que constantemente se lo dice al juez, que es el artículo 90. Juez, si hay un litis consorcio necesario, por favor, intégrelo. ¿Por qué? Porque va a ser causal de que la sentencia sea nula. Entonces, para todos. ¿Qué es eso de la sentencia anticipada y de la sentencia nula? La sentencia es nula en Colombia por norma expresa del Código General del Proceso en los siguientes casos. Primer caso, por falta de jurisdicción. Cuando el juez carece de jurisdicción, ustedes con todos, todo juez, ojalá que los jueces civiles municipales que están recargados les gusta trabajar, empiecen a conocer actos administrativos, lo pueden hacer con el nuevo contexto que tenemos del proceso iberoamericano, del Estado, del principio de unidad de jurisdicción. Lo que no puede proferir es sentencia. La sentencia es nula, pero no el proceso. Entonces, este es el gran avance del Código General del Proceso, porque antiguamente no sabíamos ni qué era proceso, ni que era sentencia de fondo, y todo era nulidad. O sea, la falta de jurisdicción. O sea, la falta de jurisdicción no es causal de nulidad en ninguna parte del mundo desde el punto de vista de la verdadera dogmática. ¿Por qué? Porque es que la jurisdicción es un presupuesto material de la sentencia de fondo y el juez tiene que verificarlo al momento de proferir sentencia. El juez que carezca de jurisdicción y competencia no se preocupe, puede adelantar el proceso y todo lo que adelante es válido. Entonces, la sentencia será nula en los siguientes casos. Primero, falta de jurisdicción. Segundo, falta de competencia subjetiva. Tercero, falta de competencia funcional. Cuarto, vencimiento del plazo razonable. Es decir, al juez de la República que le vence al año, por norma expresa es de pleno derecho de nulidad. Y quinto y último, por falta de integración del contradictorio. Si hay un litis consorcio necesario y el juez profiere sentencia y el superior no lo observa, esa sentencia es nula. El asunto es cómo se alega la nulidad de la sentencia, quién tiene que conocer de la nulidad de la sentencia. Antiguamente la nulidad de la sentencia solamente se trataba por vía de recurso de revisión. Está en el artículo 355, número 8, me parece que es. No, pero hoy en día el juez del conocimiento, el juez del proceso, cuando se configuran estos 5 casos, es el que tiene que conocer sobre la sentencia nula. Los invito a los artículos donde lo pueden verificar. Artículo 16 del Código General de Proceso. Allí encuentran los 3 casos de la sentencia nula, en el artículo 16. En la competencia 7. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare de oficio a petición de parte la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo-funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido, que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo. La falta de competencia por factores distintos del subjetivo funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo. Y 138 que lo confirman. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia
por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente, pero si se hubiera dictado sentencia, ésta se invalidará. Listo. Doctora, el artículo 121, pero parte pertinente nomás, cuando venza, será nula de pleno derecho. ¿Será nula de pleno derecho? No. Sí. Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva Y providencia. a quien se le vence el año así lo quiera mantener y las partes guarden silencio, estamos frente a una sentencia nula y no hay nada que hacer. Hay abundante jurisprudencia, es pacífico en todo el país. Ya la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, el de Medellín, el de Bogotá, el de Cali, Barranquilla, todo es pacífico. A quien se le vence el año y cuando están alegando la nulidad de los procesos que están llegando, sí hay nulidad y efectivamente hay derroche allí. Y el artículo 134, inciso final. 134, inciso final. El litis consorcio necesario. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia con posterioridad a esta, si ocurre en ella. La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento solo beneficiará a quien la haya convocado. Cuando exista el litisconsorcio necesario y si hubiera proferido sentencia, ésta se anulará y se integrará el contradictorio. Listo. Entonces, a todos, en el proceso, cualquier actuación que se tenga que llevar a cabo es por audiencia. O sea, no hay otra posibilidad. Para que sea por escrito tiene que haber norma expresa que lo diga. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la sentencia nula, pues tendrá que haber petición y se llevará a cabo una audiencia donde concurran las partes, efectivamente. Considero que hasta acá, si hay inquietudes, con muchísimo gusto, pues abro con ustedes el espacio para preguntas que tengan con mucho gusto. Doctor, qué pena. Es que respecto a la nulidad de lo que estamos hablando de la sentencia, yo sigo con una duda del momento en el que se decreta la nulidad. O sea, porque, por ejemplo, cuando es o sea, cuando ya pasó el año, es de pleno derecho, se supone que la sentencia es nula, no hay necesidad de declararla. Pero, ¿qué hace? O sea, ¿qué pasa con esas sentencias? De todas formas, hay que declararla porque para que no surta efectos hay que declarar la nulidad. ¿Sí? O sea, la parte a la que le está afectando, cómo llega y dice, no me la pueden ejecutar porque la sentencia es nula. O sea, eso es lo que no me queda claro. ¿En qué momento llega la parte afectada a reclamarlo o ante quién? Si es ante el mismo juez, ¿bajo qué figura? O cómo? Bueno, listo. La regla general es que ningún proceso termina con la sentencia, es un mito. La fase es el cumplimiento de la sentencia y hay norma expresa hoy en día, tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código General de Proceso, que el juez de conocimiento es el que tiene que conocer de la ejecución de la sentencia, que es lo que llamamos el proceso ejecutivo impropio a continuación del mismo juez como tal. Cuando se da el fenómeno de la sentencia nula, se debe alegar y se debe brindar a la parte contraria la oportunidad de controvertirlo como tal. Están las causales específicas en el Código. Hay causales del recurso de revisión, que la ley sigue diciendo y señalando en qué casos hay lugar al recurso de revisión. Por favor, al 355, ¿sí es el que habla de recurso de revisión? Y número octavo, si no estoy mal, sí. Sí, doctora. Son causales de revisión. Octavo, existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Listo. Entonces, cuando llegamos al artículo 134, inciso primero, es lo siguiente. Quien ha sido vencido en el proceso, sin que hubiera sido notificado o debidamente emplazado, cuando lleguen a la diligencia de entrega, tendrá la oportunidad de pedir la nulidad respectiva y prospera la nulidad. Pero también, es decir, dentro de la oportunidad de la oposición es la que hace el tercero frente a la sentencia. Pero si es la parte, en el momento de la entrega puede alegar la nulidad de todo actuado por indebida notificación, indebido emplazamiento o la de la sentencia nula. Por favor, lo leemos en el 134, inciso primero. Oportunidad y trámite. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia con posterioridad a esta, si ocurre en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma o la originada de la sentencia contra la cual no procede recurso podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia o mediante el recurso de revisión si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. A todos, secreto. Mi ponencia en el instituto hace unos años fue la sentencia nula y fue un desgaste, o sea, me iba quedando grande. Que tuve que recurrir a toda la jurisprudencia nacional, todos. Hay procesos por norma expresa. Por ejemplo, la restitución de bien inmueble arrendado, la cuantía puede ser canon de arrendamiento, 100 millones de pesos, para ahí mora. La sentencia que se profiera por norma expresa no es susceptible de recurso. 2. En todo proceso verbal sumario, la sentencia que se profiera no hay recurso. En los plazos de mínima cuantía no hay recurso, secreto. Cuando el demandado, como dijo Samper a mis espaldas, es vencido sin que lo hubieran notificado, o que no lo emplazaron en debida forma y es vencido, o la sentencia es nula, en ese momento podrá alegarlo en la diligencia de entrega. Si no lo hizo, le queda el recurso de revisión, siempre y cuando la sentencia no sea susceptible de recurso. Ahora, la sentencia que es susceptible de recurso, si se configuran las 5 causales, va ante el mismo juez que conozca. ¿Y cómo lo tiene que ver el juez? Con audiencia, porque los jueces todos con audiencia. ¿Dónde está la respuesta? En el artículo 3 del Código, con el artículo 5, 6 y artículo 109, pero en el tercero vamos a leerlo rápidamente. Es decir, no puede actuación en el proceso que no sea por audiencia. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y con audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. A todos los invito. Si ustedes van al artículo 16, van al artículo 138, van al artículo 121, van al artículo 134, no encuentran un solo renglón que diga ante quién se alega la nulidad de la sentencia, cómo se alega, a dónde está la respuesta, pues a las estructuras del proceso, que estamos frente a un proceso por audiencia, que tiene que formular la solicitud y el juez en audiencia le da el trámite que está consagrado en el artículo 107 del Código General del Proceso. ¿Quién tiene que conocer de la nulidad de la sentencia? El mismo juez que conoció el proceso, pero la tienen que alegar. La pregunta es que si procede de oficio. Sí procede de oficio. ¿Por qué? Porque la ley la que dice que la sentencia es nula, pero el juez tiene que convocar a las partes como tal. O sea, no puede tomar decisión porque todo tiene que ser en audiencia. Y para que haya audiencia se requieren partes para que puedan oír como tal. Listo, doctora. Doctor, en conclusión, si no hay oposición del demandado a la sentencia, ¿se puede dictar escritura o tiene que ser oral? Si hay normas presas. Por ejemplo, casos concretos. En los pagos ejecutivos, artículo 440, si el demandado guarda silencio, ahí si no se opone, el juez mediante auto sigue ante la ejecución. Ese es un proceso de estructura monitoria, como se llama en Uruguay, proceso monitorio. En la restitución de bien inmueble arrendado, si no se opone, en la rendición de cuentas, en el pago por consignación, en la entrega del traente, es decir, son muchísimos los procesos por norma expresa que dice la norma, investigando la paternidad. Si no se opone la parte a las pretensiones, se dicta sentencia inmediatamente. Ese es un proceso de estructura monitoria. En mi concepto sí. Y hay varias normas. Al iniciar hoy con ustedes, o sea, en la Corte ya han pronunciado y dice que no hay lugar a alegatos. Correcto, pero yo me voy, digamos, al criterio que tengo y a la ideología del Código General del Proceso, porque lo defiendo como tal. Y Jairo Parra Quijano, usted habla con Jairo Parra Quijano y se revuelca que digan que no haya alegatos para la audiencia como tal, porque es un proceso por audiencia y están todas las normas, inclusive. En el verbal sumario, en el parágrafo 3, o sea, el verbal sumario es un proceso por audiencias. Pero si no hay lugar a la práctica de pruebas, el juez puede dictar sentencia escrita, porque la norma se lo autoriza. ¿Por qué? Es una excepción frente a la regla general. Sí.
En el artículo 278, sí, el de la sentencia anticipada, dice, pero cuando estamos hablando es del verbal sumario, artículo 390, parágrafo tercero. 390, parágrafo tercero. Proceso verbal sumario. Artículo 390. Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza. Tercero, las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad. No, el parágrafo, sí, final. ¿Parágrafo? Tercero. Inciso Parágrafo segundo. tercero. Los parágrafos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas No, generales. el inciso, o sea, parágrafo tercero, inciso segundo, que dice que cuando, sí, cuando. El último, cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia escrita, vencido el término del traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia que trate el 392, si las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueran suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar. Listo. Entonces, es una excepción, ¿por qué? Porque es un proceso oral y por audiencia y nada por escrito. Tiene que haber una expresa que lo diga. Y toda sentencia está precedida de alegatos como estructura. No, o sea, tiene una audiencia, todo en audiencia. Y por ejemplo, si hay unos inventarios y hay objeción, pues tiene que haber una nueva audiencia como tal para el principio, pero es por audiencia todo exactamente. Lo mismo que los inventarios adicionales. Es que no hay, de por sí no hay parte siquiera como tal, exactamente, o sea, le permite al juez, se puede, claro, porque no hay audiencia tal. Es que mire, con todo respeto, siempre lo he dicho, los procesos de jurisdicción voluntaria ni son procesos ni son jurisdicción. No hay partes. La sentencia no está traído a cosa juzgada. De pronto lo hacen, pues digamos, hay costumbres como tal, pero allí no hay lugar a esa audiencia como tal, porque la audiencia es de partes. Sí, doctora Carolina. En cuanto al artículo 121 de la duración del proceso, hay una parte que habla de la excepción, que se podrá prorrogar hasta por 6 meses. Sí, correcto, pero antes de que venza el plazo. Sin embargo, lo siguiente, ¿no? A todos. La norma empieza, es decir, cuando uno etimológicamente toma el proceso, ¿qué es un proceso? Ir hacia adelante. No obstante, cuando hablamos desde el punto de vista etimológico y cuando hablamos de lo que es un proceso como tal, se pueden presentar unos fenómenos, porque tiene que ver con el tiempo, que se interrumpa o que se suspenda. Entonces, por eso el artículo 121 habla como norma general que dice que tener un año, dice, salvo interrupción o suspensión del proceso. O sea, son circunstancias que presentan como tal. Entonces, el juez no le puede ir a computar el año como tal porque tiene que trabar una relación jurídica y a partir de allí es que le empieza el año como tal. Así se interpreta. Sí, claro, igualito. Es que en la norma del llamamiento habla de 6 meses internamente como tal, pero a partir de la última que se trata la relación jurídica entre todos los sujetos es que le corre el año al juez. De la última, correcto. Es que así debe interpretarse como tal. Sí. Es que tanto usted no puede decir porque resulta que primero tiene que decir usted sobre la pretensión de ese sujeto. La misma ley se lo dice, ocúpese de la pretensión como tal. Listo. Sí. Bien. Entonces, agradezco a todos ustedes la oportunidad y hay un compromiso con la doctora Joana Carreño y espero que muy pronto esté aquí el maestro Jairo Parra Quijano y toda la comisión redactora del código. Hay 2 cajas musicales maravillosas que están actualmente en la corte, Haroldo Quirós y Augusto Tejero, que tienen que venir acá con el compromiso.
El 1 de junio están cordialmente invitados sobre probática judicial. Viene toda la comisión redactora del Código General de Procesos sobre todos los medios de prueba. Vienen absolutamente todos los que participaron. Están cordialmente invitados el 1 de junio en el Centro Cristiano, que es la única parte donde pues, son más de 1000 personas. Entonces esperamos que ustedes pues, puedan participar. Yo le agradezco inmensamente a la doctora Joana Carreño, que como le dije al principio, siempre ha sido académica por esta oportunidad, y el Instituto Colombiano de Derecho Penal se vincula como tal. Mi doctora, muchas gracias.